Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, jueves 12 de junio del 2025, en un día lluvioso y frío como aquellos. Llegó el invierno con todo, muchachos. Estamos con nuestro panel estable de jueves. Carlos Gajardo, ¿qué tal? Muy buenos días, ay, perdón, tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, día lluvioso en Santiago. Y Juan Francisco Gali, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, me acuerdo de Miguel Ángel Aguilera. Este fue un reportaje que siguieron dos periodistas que se llaman Javier Pinochet y Patricio Núñez. Así es. Partieron en TVN, después se vinieron al 13, yo estaba director de prensa y siguieron con Aguilera. Y cuando empezamos a publicar esto, la verdad que la persecución de Aguilera rayana en lo mafioso, lindante en lo mafioso, con amenaza, y me acuerdo que el abogado que presentó un recurso contra nosotros, contra el Canal 13, argumentó que nosotros éramos agentes de la CIA. Imagínate la locura. Estoy hablando de eso, no en la Guerra Fría. Entonces, Y no lo eran. y no lo éramos, precisamente. O si éramos, no lo puedo contar. Claro. Pero desde ese momento que Miguel Ángel Aguilera estaba en la mira, Aguilera era un dirigente encumbrado en el socialismo, influyente, era del lote de Álvaro Elizalde, que en ese momento era senador. Y bueno, y ahora el tribunal condenó a Aguilera por lavado de activos y enriquecimiento injustificado. Quizás sea, corrígeme tú, Carlos, que trajiste el tema, quizás sea la condena por relaciones con el narcotráfico de las primeras en temas de alcalde. Mira, es bien interesante porque efectivamente el reportaje que hizo Jaime Pinochet y Pato Núñez en su momento justamente iba por esa arista, ¿no? Vinculaba mucho a Miguel Ángel Aguilera con personas vinculadas al narcotráfico. Se daba cuenta de que había muchos sujetos que estaban contratados en la municipalidad que tenían antecedentes por narcotráfico, en fin. Pero la investigación potente que hizo la Fiscalía más bien se enfocó en delitos de corrupción. Sobre todo en delitos de cohecho, esto es, en licitaciones públicas que se hizo por parte de Aguilera, del municipio, y que se acreditó que en esas licitaciones públicas hubo pagos en efectivo y por transferencias, dice el fallo, ¿no es cierto?, el veredicto en favor de Aguilera. Una licitación era que buscaba un servicio de elaboración de proyectos de infraestructura pública del 2014 y otro de elaboración de líneas de base y plan comunal de prevención de seguridad en el 2015. Ese es el delito base, pero desgraciadamente, como la investigación tardó tanto tiempo en iniciarse y en tener músculo y en formalizarse, esos hechos fueron declarados prescritos. O sea, el tribunal los da por establecido en el veredicto de ayer, pero dice, están prescritos, pasaron tanto tiempo y por este capítulo se absuelve a Aguilera, ¿no? Entonces, el veredicto de ayer, que es condenatorio por lavado, lo absuelve por el delito de cohecho por estar esas conductas prescritas. Lo que ya nos hace poner un primer punto de atención, ¿no es cierto? La importancia que en estos casos las investigaciones comiencen y se activen más rápidamente, porque efectivamente el paso del tiempo y la Corte Suprema ha estado sacando unos fallos bien interesantes en eso, está haciendo más efectiva la prescripción cuando no hay formalizaciones oportunas. Un segundo punto que a mí me gustaría resaltar es efectivamente el rol del periodismo. Este es un caso que básicamente partió por el trabajo que hicieron los periodistas Pinochet y Pato Núñez, ayudados por mucha gente, ¿no es cierto?, del propio municipio. Tuvieron una actividad bien importante en esto. El actual alcalde Gustavo Toro, Que lo pasó pésimo. sí, y la alcaldesa de La Pintana, Pintana. Claudia Pizarro, Sí. que Claro. fueron amenazados, en fin. Es bueno recordar lo que pasó, cuando hubo la elección, creo que fue eso el año 2018, 2019, En las alcalde municipales. de municipales. Esa elección la volvió a ganar, a pesar de que todos estos antecedentes ya eran conocidos, el alcalde Aguilera. En segundo lugar queda Gustavo Toro, y se presenta un recurso de revisión porque habían algunas mesas con inconsistencias, Hay algo bien inédito. muy inédito y con mucho voto asistido no justificado, ¿no es cierto? O sea, había una cantidad de personas que habían votado asistidamente, es decir, que habían tenido compañía en la urna para votar, una persona no vidente o algo así, que no se justificaba, y el Tricel ordenó, de una manera inédita, la repetición de la elección en San Ramón, y en la repetición hubo mejores pactos, ¿no es cierto?, entre los
candidato y Gustavo Toro gana la elección reñidamente, pero la gana. Y solo por eso deja de ser alcalde Miguel Oye, Ángel me Aguilera. contaba que era prácticamente risible, me contaba un asesor directo del actual alcalde, el día de la votación, cuando ganó Aguilera, nunca había habido más ciegos Claro, en Cerro Navia, perdón, en en San San Ramón. Ramón. Y era tan descarado que entraban los tipos y todos se conocen. Y dice, pues si Juan no es ciego, pero que tiene... Y la idea era entrar con alguien para que ese alguien revisara por Se quién votaba. asegurara el voto, Se claro. asegurara el voto. Entonces, ahí ya dijeron esto, un escándalo, y revela el nivel de mafia Sí. de ese entorno, porque hacer eso ya es descarado. Mira, ¿Ah? otros datitos que tú hacías alusión al alcalde Aguilera. Habían inscrito en San Ramón, entiendo que algo así como 2.000 militantes del Partido Socialista. Y por lo tanto... 3.451. Ah, es el número exacto. Bueno, imagínate, Eso fue acarreo. 451, que entiendo era algo así como más del 10% del padrón total del partido en el país, digamos. Y había ¿no? O unos sea, que están, había como 8%. 8% del padrón me nacional. gusta, San del Ramón. me Partido gusta Juan Socialista Francisco era San porque Ramón. tiene el dato Oye, preciso. y lo otro, la palabra precisa. lo otro me acuerdo que en algunas casas habían 21 inscritos. Claro. Y las casas estaban relacionadas con narcotraficantes. Claro, Mm. claro. Lo que te quiero decir, la importancia que tenía Miguel Ángel Aguilera en el Partido Socialista, una persona que maneja más o menos el 10% del padrón en un partido político, te define cualquier elección, pues, ¿no? Y ahí efectivamente, claro, un salpicamiento a Álvaro Elizalde, que siempre se le cuestionaba que su licencia de conducir había sido obtenida en la municipalidad, entonces se le cuestionaba por sus vínculos con... Y era con parte el de su alcalde. directiva también, de su Claro. candidato. Sí. Por supuesto, cuando este escándalo se descubre, ¿no es cierto?, el Partido Socialista lo expulsa y de para adelante Pero hermana siguió se, militando. se le hace, como en todo buen partido, la desconocida al Sí. militante, ¿no es cierto? Y yo lo último que quería destacar en este veredicto que se ha conocido ayer, porque ya dijimos qué es lo que por qué se le absuelve, ¿no? Claro. Por esto que es un tirón de oreja de alguna manera a la Fiscalía para que apure los procesos. Pero es muy interesante la condena, sobre todo por lavado de activos. ¿Ah? El lavado de activos como delito es un delito clave para combatir el crimen organizado. Y yo creo que en nuestro país todavía tenemos poca conciencia jurídica, ¿no es cierto?, entre los abogados, los fiscales y los jueces de la importancia del delito. Muchas veces los jueces le ponen demasiadas exigencias al delito para que se configure, cuando la normativa en verdad lo que dice es que es un delito bastante sencillo. El delito, Quique, en teoría, ¿Mm? si tú obtienes plata ilícita, te robaste plata del Estado, hiciste una estafa, traficaste armas, haces un delito base con el que ganas dinero, ese es el delito base. Si tú ese dinero lo metes al banco, lo depositas en tu cuenta corriente, esa es una actividad que se llama colocación. Y Ya es suficiente. y es suficiente para entender que comenzaste a lavar el dinero. Es la primera fase del delito de lavado de activos. Ah, mira. ¿Te fijas? Claro. Pero esto a los jueces les cuesta entender, porque de alguna manera dicen, pero ¿cómo algo tan menor, ¿no es cierto?, va a ser ya constitutivo de lavado de dinero? Y muchas veces, en algunos casos, han dicho, eso es simplemente el agotamiento del delito base, el agotamiento del fraude al fisco, el agotamiento del cohecho. No alcanza para constituir lavado de dinero. El lavado de dinero tiene que ser algo más, que tú después de colocarla en el banco... Claro, porque en teoría tendría que haber una conducta adicional, digamos. Que... Claro, pero como la norma. Y esto es igual que el tráfico, ¿no? En el tráfico a ti te condenan no solo por traficar, no solo por vender droga. Te condenan, por ejemplo, por guardarla. Tenerla, claro. Solo por tenerla, por transportarla, ¿no? Por acopiarla, por producirla, por supuesto. Toda la cadena del tráfico de drogas está sancionada, si bien el delito se llama tráfico. Y en el lavado de activos pasa lo mismo. Como es una operación compleja, la normativa te sanciona cualquiera de estas etapas en el lavado de activos. Y eso, insisto, a veces no se entiende bien. En este caso, al exalcalde Aguilera lo condenan por lavado de dinero, entre otras cosas, porque además con ese dinero luego compró una casa, ¿no?, de alto valor adquisitivo en la comuna de La Reina, que es un caso efectivamente también de... reingreso, que es otra etapa del lavado de activos, del reingreso del dinero en la economía formal. Va a ser interesante, por lo tanto, porque como señal de que se está castigando el lavado de activos en delito de corrupción, a mí me parece muy bueno, y vamos a ver cuál es la pena en definitiva que se impone, porque habiéndose absuelto por el delito de cohecho, es posible, y eso va a ser una mala señal,
que se condene en definitiva a una pena en libertad. Y lo último que digo es también un tema interesante por los casos de alcaldes que vienen en proceso, ¿no? Sobre todo Que no en son Santiago, pocos. claro, uno tiene mucho la lupa puesta en lo que va a pasar con el alcalde Torrealba, que también tiene acusaciones por cohecho, y con la alcaldesa, exalcaldesa Katy Barriga, que también su imputación es fraude al fisco. Así que muy interesante el fallo y vamos a ver cómo se desarrolla y qué pena en específico, en concreto, se le impone al exalcalde Aguilera. Juan Francisco Gali. Mira, yo creo que por un lado hay que sentirse satisfecho de que la justicia actuó, una persona que fue parte de un escándalo nacional, ¿no es cierto?, por sus actuaciones y por las denuncias y por el conocimiento que se tuvo por la prensa del caso. Y por lo tanto es bueno que finalmente, aunque sea con años de distancia, tengamos una resolución del tribunal y la resolución del tribunal sea condenatoria. Es decir, esa condena social que se produjo como consecuencia del conocimiento de estos hechos a través de los medios de comunicación tuvo una consecuencia institucional a través de los tribunales de justicia. Uno puede criticar el tiempo, cuánto nos demoramos e incluso los efectos que tuvo esa demora porque no se les condenó por cohecho, como decía Carlos, pero al menos hay una respuesta institucional. Lo que sí es que yo creo que quedan, porque esa es la verdad judicial, pero quedan muchas otras preguntas, y algo mencionó Carlos respecto de dos grandes interrogantes que tienen consecuencias institucionales. La primera es este uso clientelar de la corrupción para la política. Y yo creo que eso es altamente inconveniente. Lo que veíamos, y Carlos relataba muy bien, por eso yo tenía los números muy frescos, porque era parte de lo que yo quería decir, que es que independiente de que de la fortaleza que tiene un partido como el Partido Socialista, que tiene mucha historia en Chile, un alcalde que es capaz de, a través de lógicas clientelares, tener un 8% de su padrón nacional y por lo tanto asegurarse un cargo en la directiva, por lo tanto tener a la hermana de consejera regional en su momento, tener toda una red clientelar, no solo en San Ramón, porque tenía candidatos a concejales en varias de las comunas del sector sur y surponiente de Santiago, lo que da cuenta es que se utiliza la red clientelar que le da al alcalde la corrupción municipal para tener una voz potente en las decisiones políticas de un partido muy relevante, O sea, como el Partido Socialista. un 8 o un 10%, Juan Francisco, no solo te asegura un cupo en la directiva, te puede determinar qué directiva gana, ¿no? Absolutamente. Porque Claro, en el fondo es distinto entre mis apoyos. Yo tengo a Aguilera, tengo un 8%, o no lo tengo, lo tiene la lista contraria. ¿No es cierto? Es muy relevante. Y además como consecuencia de que este no es una coincidencia de ideas, sino que es una dependencia. Claro. Mira, hay un muy buen reportaje de CIPER que le dio continuidad a esto, que mostraba que la red clientelar era total. Obligaban a las personas para poder acceder a beneficios municipales a firmar la ficha del Partido Socialista. Así tenía 3.500, probablemente mucho más que militantes socialistas. Eran militantes disciplinados y que votaban en las elecciones internas y por lo tanto altamente relevantes para las decisiones del Partido Socialista. Eran probablemente aguileristas, ¿no? Muy a la Argentina. Lo así, más- muy Y lo dos más cosas. probable. Una, que votaban por Aguilera en el momento y votaban por quien Aguilera pedía que votara. Absolutamente. Para los Y cargos. fíjate además lo complejo de la red, porque la hermana del alcalde Aguilera había sido encargada de la oficina de exonerados en el Ministerio del Interior. Y uno de los ofrecimientos que hacía el alcalde Aguilera para capturar, cooptar a esos militantes socialistas era el ofrecimiento de su reconocimiento como exonerados políticos y por lo tanto ese reconocimiento pensión. venía acompañado de una pensión. Entonces, si tú te fijas, este es el peor ejemplo de esa política clientelar que todos los que nos dedicamos a lo público queremos combatir, porque creemos que podemos tener legítimamente diferencias de ideas, de proyectos, de propuestas para el país, pero eso no vale nada si es que la política se hace en base a clientelismo y clientelismo basado en corrupción municipal. Y lo segundo, que tampoco está aquí, es el vínculo con el narcotráfico. O sea, también esto quedó acreditado, uno, por escuchas que están en los medios de comunicación, en que
el jefe de gabinete del alcalde Aguilera tenía comunicación con el Chino Pinto, el narcotraficante Jorge de la Pinto, zona, claro. en que se ponía a disposición y se comunicaba con él en la cárcel. Y este mismo jefe de gabinete, un señor llamado Francisco Holguín, era conocido, se hizo conocido mediáticamente. ¿Por qué? Bueno, porque iba a trabajar con una tobillera electrónica. El derecho de reinserción laboral. Una Parece tobillera broma, electrónica weón. que le habían puesto porque haber estado involucrado en un delito de robo, de manejar autos robados. Y el Chino Entonces, Pinto fue arrestado por tráfico de pasta base. así es, Después. era un narcotraficante. Entonces, estos vínculos que nosotros déjame afirmar algo, son y siguen siendo excepcionales, pero son una señal de alerta para todos. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar, porque creemos que, ¿no es cierto?, el Tren de Aragua, y hablamos de las grandes organizaciones criminales. Alguna vez se dijo que habían los grandes carteles mexicanos, pero la verdad es que lo que hay que observar con mucha preocupación, además de estas grandes organizaciones criminales, es cómo el narcotráfico se involucra muchas veces con autoridades para hacerlas dependientes y para aquello que es propio de la criminalidad organizada, que es disputar el control territorial. ¿Y qué mejor manera de tener control territorial en poblaciones y comunas más vulnerables de Santiago que tener una alianza o incluso tener cierta dependencia de las autoridades municipales con el narcotraficante, porque tienen vínculos que van más allá, van incluso relacionados con su capacidad de despliegue territorial, con la entrega de preventa, y tal como tú decías, que lo ha relatado infinitas veces el que actualmente es alcalde, bueno, muchas veces recibió amenazas que probablemente no eran de personas que Le enviaron coincidieran. unas balas, ¿no? Sí, claro, O sea, le a ese enviaron nivel de Bala, amenaza. y contó un amigo de él que estaba en un restaurante un día con su familia, el alcalde, y se acercó un tipo y le dijo, le tocó el hombro, le dijo, cuidado, párala, deja de joder, y se fue. Y estando los hijos ahí. Ya, pero y esas lógicas mafiosas no son de la política, son más propias del crimen. Y por lo tanto, yo tiendo a pensar que este es una muy buena señal de alerta, pero también una señal de reacción institucional, en que nos escandalizamos gracias al trabajo de los medios, Claro. y institucionalmente reaccionamos. Ahora, yo espero que ahí también haya mucho más que el trabajo que hizo el Partido Socialista de limpiar su planilla de militantes y asegurarse de que cuando hacemos propuestas o tenemos candidatos, especialmente en zonas vulnerables, tengamos una preocupación adicional de dotarlos de capacidades, dotarlos de protección institucional para que puedan hacer su trabajo con valentía y con autonomía de aquellas organizaciones criminales que operan en esos Ahora a mí en me esas pasa, comunas y territorios. Carlos y Juan Francisco, en el reporteo, que hay personajes, esta Aguilera, por ejemplo, que no te hablaban peste. Militantes socialistas, no, y en otros partidos también, no, este gallo. En el fondo todos sinvergüenza. los conocen. Eso voy, ¿Te fijas? sin vergüenza, fresco, ladrón. Pero uno dice, y sin moralina, digo por una cuestión incluso no de convicción, de pragmatismo, oye, porque ¿para qué ponerse moralino? Sino que decirle, oye, pero a este lo van a pillar. Y todas las redes que ha tejido en torno al partido se van a ir todas las... Bueno, Elizalde estuvo lo que estuvo por sacar la licencia de conducir en San Ramón. Y todavía le pena a Elizalde eso, ¿ah? Sí, claro. Entonces digo, si todos conocen estas prácticas, ¿cómo, insisto, no por moralina, puede ser también, pero por pragmatismo, decir, oye, este compadre va camino a que lo pillen, porque como decías tú, la prensa funciona todavía en Chile, pues en otros países está cooptada también por el narcotráfico, y la justicia llega lo mete preso. Sí. Mira, expuesto el caso particular, ¿no es cierto? Y el desglose que hemos hecho, yo creo que es bueno. ¿Qué cosas puede sacar en limpio, más o menos, uno de esto, ¿no? Yo diría, primero, la importancia que tiene que los partidos políticos tengan ciertos filtros en la selección de sus candidatos, ¿no es cierto? O sea, mínimo, uno no está pidiendo aquí que tengan solamente al padre Hurtado y a Sor Teresa, pero cosas mínimas. Y además en un momento muy importante porque estamos a puertas de elecciones, ¿no es cierto? Que ya se ve que van a ser muy competitivas y donde siempre la tentación de poner candidatos que aseguren votos más que aseguren
gobernabilidad en el futuro, ¿no es cierto?, es muy alta. Ahora, si esos candidatos te extorsionan, si no lo ponís... Bueno, imagínate. Pero pienso en una serie de casos en que la política se deja seducir por candidatos que de alguna manera te aseguran votos, ¿no? Y para poner ejemplos de lado y lado, en algún momento, ¿no es cierto?, candidato por la Concertación a alcalde en Valparaíso a DJ Méndez. ¿Ah? O, por el otro lado, Katy Barriga, ¿no es cierto?, candidata en Maipú, uno electo y otro no electo. O sea, y esto no tiene que ver con el prejuicio, sino que tiene que ver con que en general uno antes de sabe que son personas que en general no van a tener grandes habilidades para conducir efectivamente un gran buque como es un municipio, pero a los partidos les importa un huevo y les interesa que probablemente van a tener un buen bolsón de votos. Entonces, de nuevo, el llamado a la política, ¿no es cierto?, para tener mayor responsabilidad, porque después es re fácil decir, no, el sujeto fue suspendido de su militancia, ¿no es cierto?, y después ya nadie lo conoce, poco menos. Primera cosa. Dos, resaltar cómo podemos tener mejores mecanismos para prevenir estas conductas. Porque acá, y es un mecanismo válido, ¿no es cierto?, la pega, ¿no es cierto?, el timbre lo toca la prensa, ¿ah? En general, nuestro país debiera fomentar mucho más los canales de denuncia en general. Lo que tú decías, esto era un tema más o menos Vox Populi, mucha gente lo sabía. Bueno, esa gente, ¿por qué finalmente tuvo que llegar a un medio de comunicación para mostrar todo esto? ¿No? Porque los periodistas, Pato Núñez, Jaime Pinochet, por supuesto, llegan a este reportaje y a esta información porque alguien les dice, oiga, está pasando esto, está pasando esto. Exacto. Esa gente... ¿Por qué tiene que recurrir a los periodistas? Igual con los curas. Y no a la institucionalidad? Y en un montón de Igual casos. con los pedofilia de los curas. Fíjate, Quique, que en Argentina, en general, el tema de los Kirchner, los cuadernos de la corrupción, lo destapa un periodista, Diego Cabot, de La Nación, ¿no? Claro. Entonces uno dice, bueno, es que la institucionalidad debiera funcionar. Está bien el trabajo periodístico, me parece perfecto, pero debiera funcionar institucionalmente. Entonces, que haya mejores mecanismos de denuncia, de prevención, de investigación, para que no termine pasando que la justicia llega tarde y buena parte de los hechos terminan siendo prescritos. Y un comentario final, a propósito del tema de la prensa, a esto que ayer publicó la tercera como ley Mordaza 2.0, ¿no es cierto?, porque efectivamente se cuestiona mucho las filtraciones, ¿no es cierto?, el problema que generan con la presunción de inocencia y qué sé yo, un cuestionamiento válido, por supuesto, pero que solo se recoge y hace ruido cuando se trata de causas importantes. De hecho, en la discusión se dice caso Convenios, caso Monsalve y no sé cuál más. Hermosilla, ¿no es cierto? Claro, puro cuello y corbata. Cuando las pautas de los medios están llenas básicamente de temas vinculados a delincuencia que son finalmente filtraciones, ¿no? Investigaciones periodísticas, en fin. Ojo ahí con ese remedio. Yo considero que efectivamente el tema de las filtraciones genera cierto problema, por supuesto, pero las soluciones que se pueden terminar proponiendo pueden ser mucho peores que la enfermedad. Juan Francisco, para ir cerrando. Sí, mira, yo en esto, en primer lugar, yo creo que la acción de los medios es una acción legítima y creo que además es muy efectiva. Y muy efectiva para echar a andar la institucionalidad. Por lo tanto, yo no hago quizás tanto énfasis, quizás una diferencia contigo, Carlos, no hago tanto énfasis en que hubiera sido mejor que el inicio hubiera sido a través de canales institucionales en vez de a través de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación también juegan un rol en poner prioridades en la agenda y por lo tanto echar a andar la institucionalidad. Lo importante es que la institucionalidad funcione. Y parte de ese funcionamiento, y eso tiene que ver con el segundo tema que tú tocabas, es que yo creo que hay que traspasarle un poquito más de responsabilidad a la Fiscalía en hacer un primer análisis de prioridad también. Y no solo mediático, y ahí sí hay una diferencia. Porque hemos conocido en el último tiempo varios casos que después de mucho tiempo no terminan en condena, sino que en resoluciones que como que te dan a entender que nunca debieron haber sido tan prioritarios. Y te voy a poner dos ejemplos de lado y lado de nuevo. La alcaldesa Iracy Hasler, probablemente parte del resultado de su elección fue consecuencia de una investigación
con o sin filtraciones, pero de una investigación que dio lugar a mucha atención mediática y que termina con el fiscal decidiendo no perseverar en perseguirla. O sea, incluso uno podría hacer un debate respecto de los impactos democráticos o electorales que tiene una investigación que terminó en nada. Y algo parecido ocurrió el año 2017. Déjame hacerte un punto Espérate, ahí, que Juan termine Francisco. Solo para Es que equiparar. no. Es que solo para hablar del tema ayer así que yo lo encuentro bien interesante. Yo entiendo que puede haber sido quizá injusta haber centrado esa investigación en la alcaldesa Iracy Hasler, pero yo creo que ese caso era un caso que merecía ser investigado penalmente. Ese fue un bien raíz que se compró más o menos en 2.000 y tantos millones de pesos y luego se le intentó vender a la municipalidad a los meses en 8.000 Absolutamente. con 3 tasaciones casi idénticas. Estoy Entonces Pero eso sí, Carlos, yo estoy tenía que haberse 100%, investigado penalmente sí o sí. estoy 100% de acuerdo contigo. Pero el fiscal tiene que ser consciente de que tiene que resolverlo pronto y tiene que resolverlo además estando consciente que eso va a tener un impacto en las elecciones. Algo parecido ocurrió con Exalmar en la elección presidencial del año 2017, que terminó en absolutamente nada, cosa que se podía saber desde un principio, Estaba Piñera involucrado en eso. pero y tuvo En la consecuencias investigación, digo, ¿eh? gravísimas, consecuencias, y pudo haber tenido un resultado electoral distinto en una elección presidencial en nuestro país. Ese sí que es mal ejemplo, Juan Francisco, porque después hemos sabido que ese caso cómo se investigó, pues con el fiscal Guerra detrás y con Hermosilla operando. Independiente del fondo, ¿no? Pero es que no es un independiente del fondo. No, es independiente porque en verdad lo que hoy día sabemos es que ese caso fue investigado con un fiscal que estaba atornillando a la vez. Pues esa es la verdad. Manuel Guerra. No, pues está bien, podemos discutir eso. Es un mal ejemplo, digo, pero estoy de acuerdo en el fondo de lo que tú planteas. No, sí, un buen ejemplo porque el presidente Piñera, el candidato Piñera en esa época, tendría que haber sido un brujo para haber sabido que íbamos a perder en La Haya, para poder haber tomado la decisión en una inversión. Entonces, el fondo del problema, además Manuel Guerra solo cambia posición cuando sabe que el presidente Piñera va a ser presidente. Entonces, Mira que no. Entonces en realidad, esa no Podemos era... seguir, Espera, un Lo cortito. último. Yo solo digo que en eso, efectivamente, el sistema, y creo que no solo en Chile, sino que en el mundo, ha mostrado mucho estrés cuando tiene que investigar figuras políticas. Porque te pongo el caso de Argentina, Sí. con Cristina Kirchner recientemente condenada, pero son condenas que finalmente solo se producen cuando hay otro gobierno detrás. Y cuando ya tiene más de 70 claro, años y tiene que irse a la casa. La investigación en Estados Unidos contra Trump, ¿no es cierto? O sea, el sistema efectivamente cruje harto Efectivamente. cuando tienes que investigar al poder y eso es algo, es un Ya, problema en señores. Chile y en el mundo. Ya. Vamos a ir a una pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores que estaban esperando después de esta larga discusión interesante también. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Espacio de tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo, 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En un mundo en donde cada vez se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Ser parte de Santander permite acceder a más de 150 beneficios al mes con descuentos en marcas, restaurantes y mucho más. Toda la información disponible para acceder a tus beneficios está en santander.cl/beneficios. Santander es el momento. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Página 13 acá en Tele 13 Radio.